como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué está diciendo el libro del profeta Isaías? Isaías, contemporáneo de aquel tiempo de Jeremías, en el tiempo de los reyes de Israel, Ezequías, los reyes, el hijo de Ezequías, que era Manasés, que probablemente este bandido Manasés lo mandó a cerrar, lo mandó a matar al profeta Isaías. Y ese muchacho, ese Manasés, cuando su padre estaba enfermo y Dios lo sanó, le pidió a Dios que le diera más vida y le empezó a enumerar lo que él había hecho en la obra de Dios. Entonces el profeta Isaías lo había visitado al rey Ezequías y se regresa de la visita y Dios lo llama y le dice: regrésate al profeta. Y va y regresa y le dice a este rey Ezequías que Dios le añadía 15 años más de vida. Y en esos 15 años que Dios le añadió, nació este perverso rey Manasés, que fue el que mató a este mismo profeta. Como podemos ver, nosotros, los que servimos a Dios, estamos expuestos al vituperio constantemente, como nuestro Señor. Así pues, claro está que no nos vamos a comparar con Él, porque Él es Dios y Él sufrió un tormento terrible para que usted y yo fuéramos salvos. Cuatro 18 hablé, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver 4:18. Parece que la cita... ¿Cuál era la que habíamos citado? Bueno, habíamos citado 3, ¿verdad? 3, donde está escrito del profeta Isaías. Bien, vamos al 4:18. ¿Qué dice aquí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjese bien, dice que el Espíritu de Dios lo ungió. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, que es la prédica del Evangelio. Para, dice, sanar a las personas, a los quebrantados de corazón, a los que están afligidos, a pregonar la libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Que estaban muertos en delitos y pecados y que estaban esclavizados por Satanás, y darle vista a los que estaban ciegos y ponerlos en libertad a los oprimidos, a todo este sistema de personas, a predicar el año agradable del Señor. 18, 26, 27. Aquí estamos. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La gente por generaciones ha ido creyendo que Dios demanda tantas cosas, como por ejemplo ir de rodillas a cierto lugar, a cierta cueva donde hay un ídolo, donde hay un muñeco, que alguien lo dibujó, que un pecador lo hizo y que ahí lo puso para enredar la mente de la gente y el corazón, y también enredarse él mismo, y por dinero. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? De que Dios, por eso es que dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Las mandas, los rezos, el ir de aquí para allá, el ir hasta con los brujos,
el ir quizás con alguien, una religión falsa. Eso no lo va a salvar. Pero si usted viene a Jesucristo, al autor de la vida, al autor de la salvación, al creador del universo, usted está hablando con el mero mero, no está hablando con intermediarios, no está yendo a los terrenos del enemigo, no, sino usted está yendo con el verdadero Redentor. Cada persona fue creada de Dios, así que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la gente busca estos amuletos para quizás, dicen ellos, llegar a Dios. Y a Dios no se le busca con amuletos. Vamos al 19:9. ¿Qué nos dice la palabra? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿De quién está hablando? De Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano. Cobraba impuestos para Roma. Y dice que en un árbol estaba Zaqueo colgado por ver a Jesucristo, porque él era chaparrito y había multitudes de personas. Entonces, cuando Zaqueo viene e invita al Señor Jesucristo a su casa, es por eso que le dice el Señor Jesucristo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Juan 3:5. Pero antes voy a detenerme aquí mejor. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora vamos, fíjese, parece que nos llevaría a ¿cómo se llama? Génesis, pero no nos está llevando a Génesis. Dice, este era en el principio con Dios. El 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué dice esto? Porque está hablando de la preexistencia de Jesucristo en el universo. Él mismo formó este universo. Él mismo ya existía. Lo único que no existía como niño nacido de un vientre de mujer. Eso era lo que pasaba. Dice que por eso vino en el poder del Espíritu Santo a nacer en el vientre de aquella jovencita. Es por eso pues que dice, y este era en el principio con Dios, con el Padre. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque Él era el principio, el verbo de vida. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida, y Él trae la luz a través de cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y le aceptamos como Señor y Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, que cuando la persona viene a Cristo Jesús, se rompen las tinieblas de aquella persona, se rompe la esclavitud, se rompe todo aquello que lo induce a hacer lo malo. Entra la luz de Dios en su vida. Tres 14, veamos. Ok. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Perdón. Vamos al 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue levantado el Señor. La serpiente fue levantada en el desierto. Recuerden cuando el pueblo pecó y le dijo Dios a Moisés,
pon una serpiente para que ellos cuando miren la serpiente sean sanados. Pero fue una sanidad que Dios permitió así porque el pueblo era rebelde. En pocas palabras, el pueblo era del diablo, en pocas palabras, rebelde. Y ahora, ¿cuál es el símbolo de los médicos, de la medicina? La serpiente en un asta. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso? La serpiente es símbolo de Satanás. Por lo tanto, en muchos de ellos no hay verdad, hay mentira en ellos. Y en la farmacología es lo mismo, son drogas. Veamos 4:22. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Este es un texto donde Dios nos está diciendo que la gente adora cualquier cosa, pero la adoración que Dios demanda es la adoración a Él. Y dice que le adoremos y que también la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Él nació en Israel, por eso lo está diciendo. (5:14) Veamos. Dice 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. ¿A quién le dice? Al que sanó, que lo llevaron en un lecho y abrieron el techo de la casa para poderlo meter porque había mucha multitud. ¿Ve? Y él lo sanó. Se fue ya a tirar la cama que llevaba, donde lo llevaban acostado. Este texto bíblico es muy importante que ustedes lo analicen, lo vivan en su vida misma. Fíjense bien lo que dice. El 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Viene el Señor en las nubes. Los primeros que van a resucitar son los cristianos que durmieron, que para nosotros es morir, pero en la simbología, en el pensamiento de Dios es dormir. Se van a levantar, subirán de las tumbas hacia el cielo, donde está el Señor Jesucristo en la nube, y dice que nosotros que hayamos quedado juntamente detrás de ellos subiremos para que el Señor nos reciba en las nubes, en el aire. ¿Cómo subiremos? Bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? El Espíritu Santo de Dios es poderoso. Él lo hará. Ahora vamos a 5:14, 5:24. A ver qué nos dice 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este texto está antes del que ya les nombré. Bueno, vamos a otro. 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera.
O sea que viendo al Señor Jesucristo, en algunas personas había incredulidad, como hoy en día hay incredulidad en la gente. Las filosofías baratas que han aprendido los jóvenes en las escuelas, en la universidad, en la preparatoria, en el colegio y en todo lugar de enseñanza, donde lo único que les han enseñado muchas veces son mentiras y la mayoría de veces es contra Dios. Es por eso pues que la gente tiene un espíritu crítico, un espíritu de necedad, un espíritu de orgullo, de arrogancia, un espíritu de incredulidad, y aunque estén mirando las cosas, dudan, pero es por el orgullo que hay dentro de ellos, la soberbia y la ignorancia de no poder decir, estoy equivocado. Veamos ahora, dijimos 5:24, 6:35, 7:39. Veamos qué dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto dijo Él. ¿Qué fue lo que dijo? Que de su interior, de sus cuerpos, de los discípulos y de la gente que había aceptadole a Él, iban a correr ríos de agua de vida. Y estos ríos de agua de vida es la unción del Espíritu Santo de Dios dentro de las personas. Dios mismo habitando por su Espíritu dentro de cuerpos humanos para dirigir y conducir y ayudar y santificar la iglesia. La gente le dice iglesia, 4 paredes. La gente dice voy a la iglesia. Es tan ignorante la mente de la gente que no la pueden abrir a una mente más abierta y decir, ¿qué estoy diciendo? La gente dice, voy a la iglesia. Y le dicen iglesia. ¿A qué le dicen iglesia? A los 4 muros. Eso es iglesia para ellos. Y la palabra de Dios dice, me dice a mí que dice templo. Es un templo. Es un lugar de adoración. Es una casa. La iglesia es el cuerpo viviente de los verdaderos adoradores de Dios. No todos los que están sentados en un lugar son la iglesia de Cristo, no, porque ahí va a encontrar usted gente que no vive para Dios, gente maliciosa, gente que está haciendo lo malo, que cree que porque si el pastor no está enfrente, puede hacer lo que se le viene en gana. Al fin y al cabo, no está ahí el ojo del pastor. Pero déjeme decirle, el ojo del pastor de los pastores sí está ahí, porque aunque se meta en una cueva, ahí está Dios mirándolo lo que está haciendo. Y estos ignoran porque no les ha nacido el evangelio. Por eso es que ignoran y piensan de que ir a un lugar es bastante, ir a socializarse es bastante, y no atienden al llamado de su alma. Tampoco atienden al llamado de Dios que los está llamando. Ocho, 1, 20 creo que vamos a ver, pero va a estar largo. Veamos. No, creo que era 8:12. 8:12. Bien. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda persona que acepta al Señor Jesucristo camina en luz, porque Dios es luz, no tinieblas. El diablo es tinieblas, pero Dios es luz. Luego vamos a otro, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando se conoce la verdad del evangelio, cuando se conoce
¿Qué Dios está diciéndome a mí?